Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla que vamos esta tarde a compartir entre todos nosotros algo para conocer un poquito más a Alexis Ravelo. Esto es un homenaje a Alexis Ravelo, que desde el Centro de Iniciativa de Turismo de Puerto de la Cruz hemos querido aprovechar el noveno Festival de Agatha Christie para rendirle un sentido homenaje a Alexis Ravelo, creo que más que merecido. Me acompañan en la mesa, por este orden, Eduardo García Rojas, José Luis Correa, Javier Rivera y Miguel Hernández. Falta en la mesa Juan Cruz, que está llegando, con lo cual le quiero dar la bienvenida. Hemos empezado, es que es de la casa, de la casa. No lo hemos dicho a él, pero sí, creo que se merece el privilegio de llegar cuando él quiera porque está en su casa. Juan, gracias. No, perdonen ustedes. No. La culpa de Salvador. Bienvenido, señor alcalde, también, y a los demás consejeros y a todo el público en general. Bueno, yo no me quiero entretener porque aquí creo que estamos entre amigos de Alexis Ravelo, no solamente conocedores de su obra, sino sobre todo la palabra que le acabo de decir, amigos. Por tanto, le voy a ir a dar la palabra a este señor que está a mi izquierda, a José Luis, para que él comente lo que quiera, diga lo que quiera, y así a continuación ir dando la palabra a los demás contertulios que me acompañan en la mesa para que nos digan y nos hablen sobre la importancia de quien hoy es el protagonista, que no es otro que José Luis, que Alexis Ravelo, perdón, es que tengo a José Luis abierto. Esa confusión. Entonces, tú tienes la palabra y yo ya soy todo oído y de verdad que es un placer escucharles a ustedes. La verdad es que nos confundían mucho, tanto que cuando en enero murió Alexis, muchos amigos míos y mucha familia mía recibió el pésame. Le mandaban mensajes diciendo, oye, siento lo de tu familiar. Y él tenía que decirle, no, el que murió fue el otro. Y era una relación, la gente nos confundía, íbamos a todos sitios juntos, y era una cosa, yo me di cuenta cuando me decían mis amigos, no, me acaban de dar el pésame por ti. Oye, como una razón, sí, porque creían que eras tú. O sea, hasta ese punto teníamos esa. Nosotros, yo les voy a hablar del amigo, ¿no? Yo, cuando empezamos hace 25 años, empezamos a escribir novelas, esto que llaman negra ahora, pero está muy de moda, pero hace 25 años éramos tres. Antonio Lozano, Alexis Ravelo y yo. Antonio Lozano ya tenía alguna cosa, yo empecé a escribir un poco antes y después llegó Alexis. Yo a Alexis lo conocí en el Barco Asquía, donde él era camarero. Mucha honra, él siempre ha dicho que él era un camarero que se alimentó de bocadillos de yogur. Y yo recuerdo una cosa muy curiosa que era, y lo comentaba en un instituto esta mañana, que yo, ya cuando conocí a Alexis Ravelo, yo era profesor de universidad, doctor en filología, y yo iba al Coasquía y tenía un camarero que me recomendaba, me recomendaba novelas para leer. Aquí hay algo que estos son los pájaros tirando contra las escopetas, un camarero. Y el tipo tenía una visión genial para recomendarte novelas que tú decías, yo no conocía, y yo he leído mucho. En enero sale mi próxima novela y está dedicada, obviamente no podía ser de otra manera, y habla digamos, la dedicatoria habla al hombre que me enseñó muchas lecturas, que me mostró muchas lecturas que yo no conocía. Entonces Alexis, pues era amigo de todos los que estamos aquí, era un hombre vitalista, era un hombre amable, era un tipo muy generoso. Yo lo podría definir como su risa y su voz llegaba mucho antes que él. Tú ibas caminando y de pronto oías, ¡ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Y entonces venía un tío enorme que te venía a abrazar. Y entonces te abrazaba y te llenaba todo y te sentías como en casa. Y ese era Alexis, ¿no? Y ya digo, yo lo conocí en
Cinco Asquillas en aquella época, él estaba de camarero, ya yo había publicado alguna novela, pero él quería dedicarse a esto. Y entonces el hombre, rápidamente yo me di cuenta de que había un animal literario allí detrás. Cuando tú lo oías hablar, lo oías contar anécdotas, que hay un tipo, este tipo va a hacer otra cosa. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó a publicó su primera novela de Eladio Monroy, que todos conocemos, una trilogía, una cuatrilogía ya de Eladio Monroy, y ya se empezó a notar al tipo que iba a contar, que sabía que espontáneo, de una literatura oral muy potente, y a partir de ahí pues nos hicimos amigos. Y a pesar de que la gente suele pensar que los escritores no podemos ser amigos entre nosotros, como ven aquí, sí podemos ser amigos entre nosotros y nos llevamos bastante bien, cada uno hijo de sus padres y de su madre, pero nos llevamos bastante bien. Y yo con él siempre tuve una relación de amistad potente. De hecho, yo en enero para mí, yo llevo todo este año llorando a Alexis, porque además es una cosa curiosa, no puedes dejar de llorarlo, porque cuando parece que ha pasado el duelo, alguien te dice, vamos a hacerle un homenaje en no sé dónde. Joder, otra vez. Ese joder otra vez te lo digo con cariño, ¿vale? No es una lata. Pero dice otra vez en el sentido de vuelvo a ver. Esta mañana se me saltaron las lágrimas con los niños leyendo. Pero porque es que, claro, es como una presencia viva, ¿no? Y llevo todo el año homenajeando a Alexis con todo merecimiento. Y no solo eso, sino llevo todo este año, me llaman para decirme, es que Alexis tenía que dar una charla y entonces queremos que la des tú. Pues vamos. ¿A dónde? A tal sitio, pues vamos. Y entonces voy a dar la charla que tenía que dar Alexis. Entonces es una cosa asombrosa. Entonces Alexis siempre ha estado, todo este año ha estado presente en nuestra vida. No nos creímos, es más, nunca nos creímos que pudiera morir. Y la relación con él fue tremendamente estrecha, tremendamente cercana. Y con él, tampoco me voy a meter mucho rollo, sino con él yo viví, probablemente, yo siempre he dicho que la literatura me ha servido para conocer gente estupenda, la literatura me ha servido para ser amigo y para vivir momentos que no hubiera vivido sin la literatura. Y entre ellas con él, porque a él, con Alexis y yo nos llevaban a todos sitios. Oye, vamos a hacer una mesa de canarios. Oye, eso es una jaula. No, una mesa. Una mesa de canarios en Barcelona. Pues ahí vamos nosotros. Vamos a hacer una mesa en Gijón. En Gijón, me acuerdo en Gijón, llegamos allí y los dos allí, bueno, pues entonces todo nos llevaban a todos lados juntos. Y viajé mucho con él, viví mucho con él, hablábamos mucho. Y es una relación que yo todavía tengo mucho de él. Y creo que nos retroalimentamos. Él decía, a nosotros solo nos falta la hostia que le dio Vargas Llosa a García Márquez para triunfar. Entonces cada vez que íbamos a los sitios, dicen, este es el momento de la hostia. No, coño, Alexis, la gente está amiga, que nos queda fatal. Bueno, pues este no, pero un día tenemos que pegarnos la hostia esa. Que no, hombre, que no podemos pegar. Y él decía, tal cual que él decía, aquí solo nos falta la hostia de García Márquez a Vargas Llosa, de Vargas Llosa a García Márquez para triunfar. Y nos llevaban a todos sitios. Además, yo voy a contar una anécdota y acabo, ¿no? Recuerdo que un día un año nos invitaron, y lo conté esta mañana, ¿no? Un año nos invitaron a Friburgo, en Suiza. Claro, eso puede parecer súper de empaque, ¿no? Es que el catedrático de literatura se llamaba Julio Peñate y era de Agaete, ¿vale? Claro, pues va a parecer, coño, nos vienen a buscar, no, nos vienen a buscar un colega. Y entonces él dijo, yo quiero traerlos a ustedes. Pues allí que fuimos. Y nos fuimos Gran Canaria, Madrid, Zúrich, y Zúrich en tren a Friburgo, en Suiza. Que después, el último trayecto de Zúrich, fuimos en un vagón que nosotros, imagínense, dos magos que no habían viajado mucho en tren, nosotros descojonados contándonos cosas y de pronto la gente nos miraba raro. Cuando salimos nos dimos cuenta que era el vagón del silencio. Todo el mundo nos miraba raro. Total que salimos muertos de risa con la anécdota del vagón del silencio. Cuando bajamos el andén para encontrarnos con Julio Peñate estaba
Nos conocíamos de Las Palmas y tal, estaba el hombre asustado. Y cuando nos vio, se relajó. Y digo, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Claro, ¿sabes qué pasó? Claro, que yo me estaba dando, pues yo estaba pensando ahora, yo he traído a estos dos tíos, 2 viajes de avión, un viaje en tren, y si estos tíos no se pueden ni ver, si estos tíos no se llevan bien, esto puede ser un desastre. Y claro, cuando los vi descojonados de risa, pues digo, pues estos que se llevan bien. Y efectivamente, pues fuimos allí, lo pasamos genial y estuvimos juntos. Entonces, la relación con Alexia siempre nunca fue de una competencia, nunca nos planteamos, porque además había una lucha en prensa y en muchos sitios. Correa Ravelo, quien era yo siempre le decía, esto es como en el cine de música, ¿no? Fred Astaire y Ginger Roy, y el otro, ¿cómo se llama el otro? Fred Astaire y el otro que también bailaba con él, Jim Kelly. Jim Kelly. Entonces nosotros somos Fred Astaire y Jim Kelly. Yo soy el pijo, o sea, yo tengo que ser Fred Astaire porque soy el pijo. Claro, él decía, es que tú eres un pijo. Yo soy un matado y tú eres un pijo. Entonces yo hacía de Fred Astaire y de Jim Kelly. Pero teníamos una relación, muy estrecha, nos queríamos mucho y era muy difícil no querer a Alexis Ravelo. Alexis Ravelo, y acabo, hizo mucho, no solo por la literatura, hizo mucho por muchos escritores y escritoras más jóvenes. Hay un montón de escritores y escritoras más jóvenes que están escribiendo hoy porque fueron a los talleres de Alexis y Alexis los animó a seguir escribiendo. Y Alexis les dijo, tú tienes talento, y me he encontrado con un montón de gente. Compartimos alguna. Miguel Aguerralde ha jugado con los dos, ¿no? Miguel Aguerralde estuvo en algún taller conmigo y en un taller con Alexis y ha vivido eso, ¿no? Y era una persona que desde el momento en que te veía, te decía, tú puedes seguir escribiendo. Entonces animaba a un montón de gente a escribir. Yo conozco un montón de gente escribiendo gracias a Alexis, porque siguieron funcionando con eso. Entonces, es que no puedo otras cosas decir, aparte de todo el mundo pensará, claro, estás muerto, ¿qué vas a decir? No. Si no hubiera estado así, no hubiera venido, le he dicho, mira, yo no voy, pero voy porque, y además llevo todo el año yendo a un montón de sitios que yo no sé ni dónde coño estaban, pero porque era el momento y me hace muy feliz recordar a la gente. Y ahora le tengo con... Bueno, pues gracias Pepe. Bueno, creo que en el fondo has dicho muchas cosas que todos sentimos de lo que llegamos a conocerlo personalmente, ¿no? Sí, quería hacerte una pequeña corrección, que no es una corrección cariñosa, en el sentido que la novela negra, bueno, y Javi, que se dedica expresamente a estudiar eso, lo sabe mejor que yo, ha ido una gran novela para mí fundacional, que es la de Jaime Mir, El caso del cliente de los Chocs, donde aparece un detective que es una pena que Jaime no haya continuado con la serie, que no quiere aparecer, porque como digo yo, una especie de Kid Salinger Canario, y después están los cuentos de Carlos Álvarez, una hora menos, que son para mí 2 piezas fundamentales de lo que después viene. ¿Cuándo conozco yo a Alexis? Yo a Alexis lo conozco en un acto que se celebra en Mafra, en Santa Cruz de Tenerife, con motivo de una antología de relatos de Generación 21, tú también, donde fueron 11 de los 12 escritores de esa antología, porque Nicolás Bernini no estuvo. Y fue ahí donde lo conozco por primera vez, me dio una sorpresa, porque a mí desde siempre me ha gustado mucho el Fernando Negro. Había estado en ese festival fabuloso que es la Semana Negra de Gijón, y de repente pues me entero que tanto tú, Pepe, como Alexis escriben este tipo de literatura, ¿no? Bueno, también está Javier Hernández. Y me empiezo a interesar. La primera novela que yo leo de Alexis es Los hombres duros no leen poesía. Yo te llevo un blog, se llama El Escobillón, me invito a que se metan, y yo después de leer la novela, yo esperaba mucho de Alexis, me había caído muy bien, esperaba mucho esa novela, pero a mí la novela no me gustó, francamente, hizo una crítica realmente demoledora, muy dura. Y me acuerdo que Alexis me escribió una carta bastante civilizada frente a lo que yo había escrito en la novela, pero si la escribí, y él creo que eso lo entendió, fue porque yo esperaba mucho más de él y después de haberlo conocido. El caso es que años después
publica la que para mí sigue siendo su mejor novela, que es La estrategia del pequinés, que ha sido después llevado al cine por un gran amigo de Alexis, que es Elio Quiroga, y para mí esa fue la novela, una novela que está llena de referencias literarias de literatura policíaca, el mismo personaje de protagonista femenino, Cora, es un homenaje al cartero siempre llamado dos veces, que así es como se llama la vampiresa de esta novela. Y si ven la película con Lana Turner o la que hizo Jessica Lange, fíjense en el nombre de ella, que es Cora, ¿no? Y bueno, también Atraco Perfecto, la de Warner, es la película de Mel Gibson, no me acuerdo, ahora una película también de cine negro, está llena de referencias para que todo aficionado la va a pillarla, y el que no es aficionado no pasa nada porque esa novela es tan buena que le va a entretener. Después sigue ya cultivando novela. A mí la que dedica a Eladio Monroy me terminan por gustar, pero no tanto como la que él dedica específicamente al Creo Negro, sin personaje fijo, que es donde creo que él sobresale. Además de escribir novelas de género, él también escribió dos novelas, digamos, entre comillas serias. Una es Los Milagros Prohibidos, que es una novela que transcurre en la isla de La Palma durante el 36, lo que se llama la Semana Roja, como saben ustedes, cuando el lanzamiento del 18 de julio del 36, yo no sé si creo que en Canarias por una vez se adelantaron, fue el 17 de julio creo, pero bueno, el hecho es que La Palma durante una semana sigue siendo republicana, hasta que mandan un barco que es el Canaleja, bombardea la capital palmera, los republicanos, sobre todo los de partidos más radicales de izquierda, huyen al monte y la isla se somete. Entonces están los del monte escapando, algunos logran escapar, como Florencio Mendoza, que era fundador del Partido Comunista Palmero, en barco, y otros viven prácticamente en el monte, ayudados por sus familiares y por amigos, hasta que bajan a tierra. Muchos son capturados y fusilados y desaparecidos, y otros pues se les levanta la pena de muerte y logran seguir con su vida, como buenamente puede uno seguir con su vida después de la represión. Y después tiene la vida de Black Phillip, que a mí esa no me termina de gustar. Pero bueno, respecto a sus novelas negras, sí diría y recomendaría, además de La estrategia del pequinés, La última tumba, que es una, y bueno, después Las flores no sangran, que está muy bien, que Las flores no sangran, si la leen, hay un pequeño, porque yo también lo solía hacer, Alexis, que metía a sus amigos en sus novelas. Aparece en una de ellas Carlos Álvarez, no sé si a ti te llegó a meter en alguna de ellas, y en esta de Las flores no sangran, el personaje, uno de los personajes al final tiene que cambiar de nombre y se llama Ramón García Rojas, es decir, cogió mi apellido. Bueno, se me pone la piel de gallina, porque se lo dije después, él se hacía loco y dice, pues no me di cuenta, pero bueno, el hecho es que creo que fue un homenaje bastante tierno hacia él. El caso es que con el paso del tiempo, y cuando venía por aquí por la isla, cuando yo podía ir de vez en cuando a la isla de Gran Canaria, pues nos seguíamos viendo, y lo que empezó siendo un conocimiento de periodista, escritor, yo no soy escritor, yo soy periodista, me considero periodista. Bueno, aquí el maestro Juan Cruz puede decirlo, ¿no? Y que soy periodista, bueno, el hecho es que después de eso terminamos, yo creo que por forjar una amistad. Amistad que concluyó, como bien decía Pepe, desgraciadamente en enero de este año. En enero de este año, Alexis, que era, como bien dijiste, Pepe, un hombre con un inmenso corazón, generoso, siempre con los brazos en alto para darte una atención y un abrazo, y soltarte todo tipo de cosas, todo, siempre, aunque cariñoso, aunque fueran palabrotas. Alexis era el director de un festival que se celebra los días navidades de hace 3 ediciones, se llama Lidia Criminal, se celebra en enero, y después de un jamacuco que le había dado, pues, y de muchos encargos que tenía, el pobre hombre no daba abasto, y entonces me cedió el testigo de la dirección de este festival. Testigo que a mí me sorprendió, a mí me cogió un poco porque yo sigo el género, pero no. Yo leo más literatura, sobre todo, me interesa la literatura y no solamente centrarme en un género, pero bueno, sí, también sigo el género policial. Pero me sorprendió y él me dijo que no me preocupara, que iba a contar con toda su ayuda, con toda su colaboración, entonces eso me tranquilizó un poco. Bueno, imagínense ustedes cuando, esto fue en enero de este año, a principios de enero, estaba él como siempre, bastante igual de simpático, con ese vozarrón que tenía. Cuando finalizando ya el mes, pues me
entero de la noticia de su fallecimiento, que primero me enteré por un WhatsApp que me mandó un amigo común y le respondí al WhatsApp diciendo no bromees con estas cosas, y él me dijo no estoy bromeando, esto en serio, y entonces fue cuando ya me metí en internet y empecé a ver que era realmente, la noticia era terrible, que efectivamente Alexis había fallecido. Bueno, el hecho es que su última gran broma, y creo que si existe el cielo o si existe el infierno, yo creo que Alexis tiene que estar en el purgatorio, que debe ser más divertido en todos los sitios, tiene que estar riéndose, muerto de la risa, nunca mejor dicho, pensando en buen lío que metí Eduardo, porque es verdad, me metió un gran lío, aunque afortunadamente cuando llamo, cuando la gente sabe a nivel nacional, tanto como aquí en Canarias, que este festival era de Alexis, con el Ayuntamiento de Rojano, obviamente, lo que he encontrado por parte de todos ha sido predisposición y una entrega total a la causa. Antes de cederle el testigo a Javier, porque te hemos dejado para el final, Juan, quería que... Era una sorpresa, pero la acabo de revelar. Sí decir una cosa que igual lo sabe mejor Javier que yo, y es que Alexis siempre contaba que cuando empezó con esta de escribir, él se metió en un taller literario, y en uno de estos talleres literarios pidió clases, no, Monterrosa no, Brigitte Echenique. Sí, también. Y Monterrosa también, Monterrosa no sabía, y él siempre comentaba lo de Brigitte Echenique con bastante, a mí siempre me comentaba lo de Brigitte Echenique, y que una vez Brigitte Echenique empezó a preguntar a los que estaban en el taller, ¿usted en qué trabaja? Y uno decía, pues yo soy abogado, yo soy médico, yo soy no sé qué, y cuando llegó Alexis le dijo, ¿y usted en qué trabaja? Y Alexis le dijo, yo soy camarero, y Brigitte Echenique le respondió algo así, pues eso es un trabajo de verdad. Bueno, dicho, bueno, si conocen a Brigitte Echenique, me imagino que entenderán un poco el trasfondo de la broma. Bueno, dicho esto, Javi te cedo el testigo. He empezado contando un poco cómo conocieron a Alexis, pues yo también me remontaré. Yo parezco muy joven, y lo soy, pero hubo un tiempo en el que lo era todavía más, y fue allá por el 2007 cuando yo conocí a Alexis. Alexis había publicado su primera novela, él había publicado en el año 2000 Segundas Personas, y su primera novela en 2006. Y en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, pues, estaban sus libros. Yo no sabía ni siquiera quién era, pero me gustaba la novela negra y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y me avisaron, dice, pues si te la llevas, el autor va a venir mañana o la semana que viene, así que puedes venir y que te la firme. Entonces yo lo hice, la compré, y al día siguiente pues volví a la feria y allí estaba él. Y yo, claro, pregunté, porque no lo conocía. Lo primero que fue preguntar fue, hola, ¿eres Alexis Rabel? Y él me dijo, bueno, lo que queda de él. Esta carta de presentación fue algo que él iba a utilizar siempre mucho, este humor, no creerse más a sí mismo de lo que era. Bueno, pues lo mantuvo no solo en su trayectoria literaria, sino en su manera de ver la vida, siempre con mucho humor, siempre, como decía Pepe Correa, pues siempre estaba riendo, siempre estaba pues con ganas de darte un abrazo, siempre escuchaba su risa, aunque estuviera a 500 metros, porque con ese vozarrón pues no había manera de no escucharlo. Una cosa que se comentaba, y que también estoy de acuerdo, es que Alexis sacaba mucho a la gente desde abajo, es decir, los que estaban empezando pues siempre recibían mucho apoyo de Alexis, y no solo escritores. Yo cuando lo conozco pues era estudiante y no, bueno, me dedicaba a leer únicamente. Y en 2009 coincidimos en un taller que se celebraba en Arona, en un taller de novela negra, y yo voy ahí a exponer mi primera ponencia, la primera vez que yo hablaba en público sobre algo que estudiaba, que eran las novelas de Vázquez Montalbán, y a él le gustó mucho, y bueno, estuvimos hablando en la cafetería y tal. Pues a la semana siguiente me pide que yo le presente su nueva novela en la Feria del Libro de Santa Cruz. Esto ya en 2009. Se trataba de una novela infantil juvenil que era Los perros de agosto. Y a mí me sorprendió mucho porque yo era un simple estudiante, a mí no me conocía nadie. En mi casa a veces tampoco, según si pedía dinero pues tampoco me conocían. Pero claro, Alexis ya tenía una serie de novelas, Alexis ya estaba siendo reconocido, Alexis hacía talleres. Pero él me dijo que dice, bueno, pues veo que tú lees y entiendes perfectamente los textos, así que yo creo que vamos,
después de lo que hablamos te veo como muy en mi línea y quiero que me presentes tú la novela. Y así lo hice. Y desde entonces pues se creó una amistad que se fue fraguando con el tiempo. Yo me dediqué a la novela negra y en Alexis siempre tenía un apoyo, porque él había leído muchísimo más que yo y siempre le preguntaba cosas que él sabía. Y después, afortunadamente, lo bueno de la literatura es esto, que hay tanto, se fue invirtiendo un poco, porque yo iba leyendo cosas que Alexis no conocía y entonces le iba diciendo, pero no has leído esto, léete esto. Y bueno, así llegamos hasta 2013. En 2013 se publica su primera novela en una editorial nacional. Hasta entonces había publicado solo en editoriales canarias. La estrategia del Pequiné, la novela que antes comentaba Eduardo, se publica en 2013 y tiene mucho éxito. De hecho, empieza a ganar en 13 años y el año siguiente, porque los premios muchas veces se otorgan al año siguiente, pues sí, se otorgan a las mejores novelas del año anterior. Y además ese mismo año gana el premio de Ciudad Getafe de novela negra con La última tumba. Y entonces ya sitúa a Alexis Ravelo en un lugar importante dentro de la novela negra. Como antes decía Pepe Correa, en ese momento solo había 2 nombres en la literatura canaria que hubieran llegado a publicar a nivel nacional novela negra y que hubieran estado traducidos a otras lenguas, que era el propio José Luis Correa y Antonio Lozano. Por lo tanto, que apareciera y con esa fuerza Alexis Ravelo fue algo muy positivo, porque se dejaba de ver también en la península como algo raro que hubiera novelas negras ambientadas en Canarias. Parecía que los crímenes tenían que suceder en Nueva York o, como mucho, en Madrid y en Barcelona. Como si en Gran Canaria o en Tenerife no tuviéramos asesinatos, desapariciones, casos de corrupción, bueno, de todo y algunos casos lamentablemente muy sonados que han dado, no solo han llenado telediarios, sino la vuelta al mundo. Pues gracias a estos autores y a Alexis en este momento, pues empiezan a derribarse estos muros. Y la novela negra en Canarias deja de ser algo provinciano, deja de ser algo extraño, para ser algo que es respetado. Justo en esta imagen que tenemos detrás está Alexis Ravelo con sus novelas traducidas al francés. Que por cierto, esto es otro tema aparte, cómo sufren los traductores para traducir todos esos canarismos, coloquialismos, expresiones. Esto mi amigo Pepe Correa sabe bastante, que también las emplea. Bueno, pues lo que consiguió Alexis no solo fue su propio éxito, sino un éxito para todos los demás. Es decir, él abrió la puerta a muchos otros autores que desde entonces han conseguido no solo publicar en editoriales regionales, sino otros en editoriales nacionales. Ya ver autores canarios de novela negra en colecciones a nivel nacional no es algo extraño. Ya afortunadamente es algo mucho más frecuente. Y esto no solo lo hacía, pues, como decía, con escritores. Hay una gran amiga nuestra, Marta Marne, es crítica literaria, ella se ocupa de escribir en el periódico. Y cuando ella simplemente tenía un pequeño blog, pues Alexis Ravelo lo leía mucho. Tanto es así que él confiaba mucho en ella y siempre le enviaba sus novelas, o cuando empezó a organizar Aridane Criminal, él contó con ella para que ella llevara sus mesas, para que ella fuera una moderadora. Y claro, al principio Marta le decía, pero si yo no soy escritora, yo no soy nada. Y claro, Alexis le decía, claro, pero que tú has leído tanto y lo has entendido tan bien y has leído tan bien, que quién mejor que tú. Y hoy en día Marta Marne es una colaboradora fundamental, no solo en medios de comunicación, sino en festivales de novela negra. Claro, ¿quién es de los primeros que lo ve? Pues de nuevo Alexis. Este buen ojo que tenía Alexis, pues también da cuenta de su generosidad. Él no ganaba nada porque yo le presentara su novela o porque Marta Marne pues estuviera en las mesas que estaban. Pero, sin embargo, nosotros sí, porque éramos reconocidos y teníamos un espacio que hasta el momento no teníamos. Y esto es prueba de la generosidad de Alexis. A lo mejor a Alexis pues, le era mucho más interesante que le presentara un autor mucho más reconocido, mucho más prestigioso y que dijera maravillas de sus novelas. Pero eso a él no le interesaba. Y eso yo creo que es algo que muestra su honradez, algo que es muy complicado tener en la literatura, porque al fin y al cabo hay muchas cuestiones de mercado detrás. Y él mostró durante toda su carrera pues, una implicación muy
grande, no solo en su trabajo, sino también implicación social, y también una honradez en cuanto a su trabajo, a la defensa de lo que él hacía, que era escribir. Yo creo que esto le honra. Hemos perdido no solo a uno de los grandes autores de género negro, no solo en Canarias, no solo en España, sino me atrevería a decir incluso del ámbito hispánico, sino también una muy buena persona. Hace un año, menos de un año, bueno, ya un poquito más de un año, perdón, coincidía que en el segundo Aridane Criminal, justo antes de celebrarse, moría Domingo Villar, un autor también muy joven que fallecía con 51 años. Y en Aridane Criminal, donde Domingo Villar iba a participar, pues se le realizó un pequeño homenaje. Y Alexis Ravelo comenzaba diciendo: es una pena que, y aquí está el estilo de Alexis siempre, con la cantidad de hijos de puta que hay, siempre se nos mueren los buenos. Y él citaba y dice: se nos ha muerto Antonio Lozano, se nos muere Domingo Villar. Y yo en este caso añadiría que lamentablemente se nos siguen muriendo los buenos y lamentablemente se nos ha ido Alexis Ravelo. Pero bueno, para no quedarnos con este pozo negativo, como él decía, pues lo más importante está en los textos, y ese legado de Alexis nos va a quedar para siempre. Entonces, citándolo a él mismo, yo les recomiendo que lean Carajo. Ustedes habrán visto que, bueno, habrán oído, la palabra que más han repetido los compañeros que han hablado hasta ahora es generosidad. Estamos hablando de un gran autor, estamos hablando de una gran persona, pero sobre todo coincide todo el mundo, y en las entrevistas que hemos hecho este último año, en las charlas que hemos tenido, coincide todo el mundo en lo dado que era, en cómo siempre tenía esa generosidad, esa capacidad de abrir su corazón a los demás. En mi caso, además, cuando no me conocía prácticamente nadie, ¿no? Yo tengo dos momentos, casi diría tres momentos en mi trayectoria como autor, que he podido continuar gracias a Alexis. Yo he tenido tres momentos en mi trayectoria donde podía haber sido el final. Los tres momentos los levantó Alexis. El primero que recuerdo fue en el año 2012. Yo ya había publicado dos novelas, en 2009 y en 2010, dos novelas policíacas, además con una editorial de aquí de Tenerife, Ediciones Idea. Esas novelas tuvieron un recorrido, pero bueno, tuvieron un recorrido breve, no salieron de las islas. Y llegado un momento di el salto a otra editorial, también de aquí de Tenerife, en Santa Úrsula, que se llamaba 23 escalones y que desgraciadamente pues, no tuvo una vida mucho más larga. Pero con 23 escalones publiqué una novela que se llamaba Última Parada, La Casa de Muñecas, que es la primera novela, digamos, donde yo ya manejo unos recursos más de novela negra de lo que había hecho antes. Y la editora me pregunta para hacer una presentación, yo soy de Las Palmas, entonces queríamos presentar la novela allí. Y claro, me pregunta a quién podemos llamar. Y yo, que era lector, yo había empezado leyendo a José Luis Correa, con quien coincidí en la universidad como profe. Aquí estamos. Y de Correa pasé a Ravelo, dos estilos totalmente distintos, y me hacía siempre mucha gracia esa comparativa, ¿no? Y le digo a mi editora, a Mónica, le digo, pues pégale un toque a Alexis Ravelo. Y lo hizo, le echó valor y bueno, no costaba nada, el no ya lo teníamos. Y 2 meses después me veo en la cafetería que hay fuera de la biblioteca insular, sentado con Alexis Ravelo en una mesa de estas de bar. Yo no me lo creía, yo tenía delante a un ídolo que se había leído mi novela, que había anotado sobre el texto cosas que me quería comentar y que antes de empezar la charla quería dedicarme 1 hora de su tiempo a comentar mi estilo, comentar lo que le había parecido la novela, posibilidades que le veía, y lo hizo con una vehemencia, con una ilusión, con un... Vamos, yo no sabía si estaba hablando de mi novela o de la novela más grande que había leído en su vida. Era un tipo que era excesivo en su comunicación siempre, en sus movimientos, en sus gestos. Te transmitía una vitalidad impresionante. Entramos en la biblioteca insular, a mí la cara, bueno, me debía brillar todo. Y la gente que había en la biblioteca, yo creo que se olvidó de mí, se olvidó de la novela, se olvidó de todo el mundo. Era el show de Alexis Ravelo hablando de Última Parada. Tengo imágenes de los asistentes donde se le ve levantando los brazos, levantando el otro, así dando golpes en la mesa. Yo le miraba diciendo, sigue, sigue que la agotamos ahí. Años después, bueno, pues en estos bajones que tenemos los autores también, coincidí con él en la Semana Negra de Gijón
Y hablando con él, le digo, estoy un poco atascado, no sé qué hacer. Y dice, pues tú tranquilo que yo te voy a mandar el contacto de alguien que seguro que... Y me pasó el contacto de la editorial con la que continué publicando después. Y como decía Javier, pues justo hace un año y algo se celebró el segundo festival Las Palmas Confidencial y coincidí con él. Y en estos momentos donde uno ya dice, estoy cansado, esto parece que no va para ningún lado, estoy caminando hacia la biblioteca porque iba a estar en una charla con José Luis y con Alexis. Y lo que se ha comentado aquí, yo oigo unos gritos a lo lejos, vivo ahora en Lanzarote, y digo, ¡conejero! Y ¿quién me está llamando? Me asomo y veo, pues es Alexis Ravelo echándose un cigarro en la puerta de la biblioteca, que me ha visto desde 50 metros y me está llamando a gritos. Esto no puede ser normal. Y te abordaba en un abrazo que te parecía que te metía dentro de su chaqueta. Y la charla fue súper animada también en la biblioteca y siempre tenía el consejo adecuado, la sonrisa adecuada, la broma adecuada. Y le tengo ya no solo como referente literario o como amigo, sino como mentor. O sea, yo no hubiera podido avanzar esos obstáculos que he ido teniendo sin el momento de mandarle un mensaje a Alex y decirle ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Y te contestaba al momento. Yo trabajo en un colegio y me acuerdo que ese año pusimos como lectura una de sus novelas, El bufón alegre contador, una maravilla de novela juvenil que si tienen niños búsquenla porque es una maravilla. Y la habían leído en el cole y le di el toque ya y vino Alexis a hablar con los niños hasta Lanzarote. Es decir, ¿cómo puede ser una persona tan ocupada y con tantas cosas encima y ser siempre el primero en echar un cabo, ¿no? Yo cuando sucedió la desgracia en enero y me llamaron varias radios y bueno, hicimos varias entrevistas, pues como decía José Luis, es que estábamos hablando de algo que no era creíble. Yo no podía asumir estar hablando en pasado de Alexis. Y yo creo que es algo que compartimos todos, ¿no? La vivencia de haber conocido a un ser excepcional, un grandísimo autor con una forma de escribir, una forma de narrar y una forma de crear personajes. No sé si han leído La estrategia del pequinés, si alguno no la ha leído todavía, para mí es una obra maestra. Pero muchas de sus novelas, tengo aquí Los nombres prestados es una pasada de novela. Y el pensar que no va a haber más da muchísima pena. Así que les animo a buscar sus novelas, a leer todas las que encuentren y a disfrutar de su voz que va a seguir sonando para nosotros, pues yo creo que siempre, ¿no? Y así que nada, yo le voy a dar la palabra a Juan Cruz. Bueno, me alegra mucho de hablar después de estos queridos compañeros. Acabo de conocer a Miguel Aguerralde y debo de felicitarle por el libro del que mañana vamos a hablar aquí. Es un libro realmente excepcional, de una capacidad de síntesis y de metáfora que no es común en la literatura contemporánea, donde nos enrollamos como sinusoides, pero aquí hay un extraordinario escritor. Él precisamente ha hablado, no sé si él o Javier, y todos en realidad hablaron de la generosidad de Alexis. La generosidad no es algo común en el mundo de la literatura, ni siquiera en el de la fórmula de los coches. La generosidad no es común, punto. Pero él la tenía. Y yo he pensado desde esta mañana, que también se dijo bastante en las charlas con los estudiantes, esa palabra es muy importante para la vida, no solo para la literatura o la vida común de las personas en la sociedad. Se dijo incluso, no sé si lo dijo Cejas o quién, pero lo dado que era. Él era muy dado. Cuando tenía que ayudaba hasta el fondo. Y él no estaba en primera persona ayudando, sino que él era como una voz que acompañaba la voz de aquel al que ayudaba. Y eso me parece que eso lo dijiste tú, lo dado que era. Lo dijo Javier. Era una persona
fuera de lo común, por tanto. Él sustituyó en Canarias a los libros de historia que no había, porque nosotros obviamente no estudiamos la historia de Canarias, pero luego la historia de Canarias tampoco la estudiaron muy bien porque no había tiempo en los planes de estudio los que vinieron después de nosotros, y ha tardado mucho tiempo en saberse la historia de Canarias por la escritura contemporánea. Lo más cerca ha sido lo que han escrito los historiadores ya pasados o ya muertos. Pero él se empeñó en develar algunas historias del archipiélago, por ejemplo, la historia de la Guerra Civil y La Palma. Es un libro muy importante. Y no es muy importante solo porque trate de lo que nos preocupa a nosotros, sino porque, habiéndose preocupado de esos episodios de la Guerra Civil que fueron tan crueles entre nosotros, a pesar de que siempre se dijo que aquí no se habían disparado tiros, ¿cómo que no? Y hubo un montón de gente asesinada en los muelles y en los barrancos. Entonces él escribió una historia de La Palma que te pone los pelos de punta, porque poner los pelos de punta es muchas veces la función de la literatura, ¿no? Y a mí me pareció siempre que eso no provenía solo de una escritura, de una capacidad de escritura, sino de un modo de estar en la vida, estar atento a aquello que falta por contar. La literatura es aquello que falta por contar, lo que no se ha contado y conviene que no se deje de saber. Ahora mismo, entre nosotros, hay hechos, ¿no?, en Canarias, en España, seguramente en el mundo, hechos que no han sido tratados como se merece la atención de una sociedad que requiere de explicaciones. Explicaciones, ¿por qué hubo aquel ensañamiento? ¿Por qué hubo aquella ansia de venganza? Es más, ¿por qué la hay ahora? ¿Por qué la sociedad sigue reclamando de los demás arrepentimientos que no provienen, por otra parte, de aquellos que sí causaron dolor en nuestro pueblo? En el puerto de la Cruz hubo mucho dolor y la gente pasó mucho dolor, como lo hubo en La Palma, como lo hubo en La Gomera, como lo hubo en Gran Canaria, como lo hubo en todas partes, y como lo contó Alexis Ravelo. A mí ese libro me conmovió mucho, el que escribió sobre la isla de La Palma. Y hay algo que tiene que ver con la generosidad, que es que Alexis no escribía para exhibir un estilo. El estilo ya lo tenía. Era para exhibir un dolor. Y todo lo que escribió en ese libro es pertinente para la historia, que es una forma que tiene el tiempo de reclamar periodismo. Y si tú lees la historia de La Palma contada por Alexis, sabes que no está solo hablando de una isla, sino de un símbolo general de un tiempo duro, extremadamente duro. A mí me ha gustado también que se hable de la risa de Ravelo. No era una risa uniforme,
porque él no quería que la risa fuera suya de sus ocurrencias, sino que él le daba con la risa la bienvenida a los que venían a él. En cierto modo, tanto tú como los más jóvenes de aquí. Todo. Esa risa formaba parte de su esperanza de estar bien con las personas que venían, ¿no? Y él esperaba que hubiera más personas que vinieran. Creo que él, al contrario que la mayor parte de los escritores que yo he conocido, incluido yo mismo, era un hombre que no quería para él la generosidad que practicaba con los demás. Su risa era como la expresión de una esperanza, que vaya bien, que este chico vaya bien, que a este le vaya bien. Él tenía la costumbre, que supongo que la tendría con todos los demás que conocía, de escribirme cuando se le ocurriera, sobre todo cuando a mí me veía en la televisión. Entonces por las noches, que yo aparecía en el programa en el que colaboro, él me mandaba mensajes, siempre, animándome a seguir hablando en la misma tesitura. Y un día le respondí, le dije gracias, y dice, chacho, tú tienes que estar atento a lo que estás haciendo, tú no me respondas a mí ahora, ya me llamarás más tarde. Era un hombre que siempre tenía una palabra que no sobraba. La vida a veces está llena de palabras que sobran. Y eso pasa en la literatura. Pasa en la vida común, en las guaguas y en los taxis y en los barcos. Cuando tienes miedo hablas mucho. Yo hablo mucho porque tengo miedo. Pero él hablaba lo justo para que el otro supiera que estaba pensando en él y en ayudarle a él. No es excepcional lo que ha contado Miguel. Se refería a los libros de otros como una capacidad de lectura que también forma parte de ese espectro de generosidad del que estábamos hablando. Yo mientras hablaban los demás, como tengo la costumbre, apunto y apunto y apunto lo que dicen, ¿no? Alexis tenía una enorme capacidad para desentrañar dos aspectos de la vida que, contada en novela, son fundamentales para que el ritmo de los libros no sea un ritmo falso, sino un ritmo que proviene del estómago, del esófago, de la mirada, de la calidad de la vida o de la capacidad de convertir en vida en la escritura, que son el dolor y la soledad. El dolor y la soledad. La vida está hecha, en realidad, también la vida literaria, de la capacidad para desentrañar en la vida cotidiana ambos factores, porque nosotros estamos acechados por un dolor mayor, es el dolor de la muerte de los otros. Y él explicó una Canarias doliente, incluso cuando hacía ficción que luego fue cinematográfica.
el 17 de julio o el 18 de julio, del que hablaba antes su colega Gran Canario, de 1936, Correa, no era una fecha que acabó allí, y él la prolongó. Su escritura tenía que ver con aquel episodio que aquí nunca se ha explicado con generosidad por parte de los que lo hicieron peor. Hubo muchas personas a las que el dolor le supuso un desastre único, que es el desastre de la muerte, y otro desastre vital, que es el desastre de la soledad. Y él era un hombre solitario, ¿no? Él escribía, participaba, decían antes, estaba siempre levantando la mano para ayudar, era un ciudadano, fue un camarero. En cierto modo, como ustedes saben, los buenos camareros son los más generosos con la soledad del que viene a aliviarse de alguna despedida o de algún dolor. Y fue un hombre simpático, extremadamente simpático. Eso es un valor que es mucho más grande que la propia literatura. Así que nosotros tuvimos un gran amigo. Solo se muere uno cuando no se le recuerda. Y es imposible que se muera Alexis Ravelo.